Shalom, bendiciones, bendiciones. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio de estudio Berea, en donde hemos ya desde hace un tiempito hemos estado sacando conceptos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, las cartas del primer siglo, y los hemos estudiado a profundidad para entender un poquito más. Llevamos 4 semanas que estudiamos la justificación y ahora esperamos que cada vez que entendamos o estudiemos las cartas, veamos el contexto de la palabra justificación y se aplica a la justificación que Dios nos dio a través del Mesías de la muerte o a la justificación que nosotros tenemos a través de nuestro carácter moral, porque hay una distinción. Y hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Así es que la semana pasada les dije que íbamos a hablar acerca de la salvación y vamos a empezar con un pasaje de la Escritura. Vamos a ver a Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley y en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Tenemos que preguntarnos qué es la consolación de Israel, pero si vamos a Marcos 15:43, dice: José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lucas 2:38 dice: esta presentándose a la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta es Elizabeth, la mujer más adelante. Lucas 23:51 dice: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Así es que la esperanza de Israel es el reino de Dios. ¿Okay? Eso es importante a lo que vamos a estudiar hoy. Dice: esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, estaba sobre él. Todavía no había llegado Pentecostés, por cierto. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte, sin antes ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel. Yo dije Elizabeth y era Ana. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ok? Pero vimos aquí la palabra interesante: porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, nos vamos a dar cuenta que esta palabra es soterios. Soterios. Y dice aquí este recurso, dice que salva, que libra, que aporta salud, que refiere a la salvación de lo que celebra una liberación, lo que sirve para salvar, un sacrificio en acción de gracias. ¿Ok? También es salvador, salvación, salvar, salvación, liberación. Y aquí están todos los recursos. Como vimos la semana pasada, este es el diccionario teológico del Nuevo Testamento, en donde vamos a ver las diferentes palabras que se usan, así como hicimos en justificación. Hoy vamos a ver que déjenme ver aquí algo que está en la pantalla.
Ok, ahora sí. Ah, como vimos en justificación, aquí dice soso, salvar, soteria, salvación, soter, salvador y soterios, salvando. Si es que todo esto lo vamos a ver, ya traduje el documento, ya hice la tarea, aquí está toda la traducción. Pero antes de eso, vamos a ver lo que dice el diccionario bíblico Lexham. Este recurso es muy bueno porque nos da artículos. Dice el diccionario bíblico digital más avanzado del mundo y lo mejor de todo, es un recurso en continuo crecimiento. Actualmente el diccionario bíblico Lexham tiene más de 2.700 artículos, pero se irán agregando más gratuitamente hasta completar un diccionario. Con artículos interrelacionados y de una profundidad abrumadora, el diccionario bíblico Lexham representa una revolución en el mundo de los recursos bíblicos. ¿Okay? Por cierto, Lexham es una de las compañías más importantes que hay. ¿Okay? Así es que no le estoy trayendo cualquier recurso que se encuentra por ahí en la esquina, sino son recursos académicos de los cuales podemos aprender. Y es importante porque yo quiero que usted vea, porque muchas veces nosotros hemos tomado el concepto salvación desde la mente teológica, desde el dogma, desde nuestra cultura occidental, pero realmente salvación. ¿Qué significaba salvación para el mundo antiguo, para el Tanaj? ¿Qué significaba salvación para el mundo greco-romano de Yeshua, de los discípulos, de los primeros hombres que predicaron el mensaje de un Mesías resucitado? ¿Qué significaba para ellos? ¿Y qué significó después de que los discípulos partieran de este mundo? Todo eso tenemos que preguntarnos porque muchas veces queremos definir salvación dependiendo a nuestro contexto. ¿Somos salvos de qué? Ahora, la salvación es un estado o qué es. Y nos vamos a dar cuenta de aún por qué Yeshua cuando estuvo en la tierra, él decía palabras como levántate o tu fe te ha salvado cuando él estaba haciendo una sanidad. Y automáticamente nosotros pensamos, bueno, él era Dios, porque él está diciendo, tu fe te ha salvado, está trayendo salvación. Cuando no nos damos cuenta o no sabemos que en el primer siglo, salvación se refería también a la curación de una enfermedad. Tú has sido salvado, tú has sido redimido. Áfesis, lo que tanto predica y enseña nuestro maestro Rico Cortés, Áfesis, ahora tiene sentido porque cuando Yeshua sanaba decía, tus pecados han sido perdonado. Algo bien interesante que ahora la salvación tiene que ver con un perdón, tiene que ver con una remisión, es un estado presente. Es un estado presente, pero es un estado futuro. Entonces, hablar de salvación no es como que, ok, sí, ya lo entendí. Ahora leí esta parte y ya la entendí, ahora puedo. No, tenemos que ver que cada palabra se usa en su contexto y si no entendemos esa palabrita en su contexto, no vamos a entender el mensaje. Así es que, ¿listos? Abróchese los cinturones. El diccionario bíblico Lexham dice, salvación. Examina el concepto bíblico de salvación a medida que se desarrolla desde el sentido de rescate físico en la vida presente. Por ejemplo, liberación de un peligro o crisis, hasta la idea de rescate espiritual que a menudo se asocia con la otra vida. Oiga bien todo lo que se habla. Desde el sentido, aquí lo voy a subrayar, desde el sentido de rescate físico en la vida presente, como la liberación de un peligro, hasta la idea de rescate espiritual que a menudo se asocia con la otra vida. Por ejemplo, el perdón de los pecados, que tiene que ver con vida eterna. Entonces ya estamos viendo que salvación tiene que ver con la liberación de un peligro o de una crisis, como también la liberación que conduce a la vida eterna. Este desarrollo en el concepto de salvación se corresponde con cambios en las creencias con respecto a la vida después de la muerte. Conforme las opiniones sobre la vida después de la muerte se volvieron más optimistas, la comprensión de la salvación se expandió más allá del mundo actual para incluir esperanzas de liberación divina e incluso resurrección en el mundo venidero. ¿Qué pasó? No sé qué pasó aquí. Ok, en el mundo venidero. Ok, pero fue algo que fue evolucionando. Ojo, ponga atención, fue algo que fue evolucionando. En la Biblia, salvación generalmente proviene de Dios, Yeshua o un agente de Dios. con esto me voy a ir. La salvación generalmente proviene de Dios. Dios usa a Yeshua o un agente de Dios,
pero la salvación siempre va a ser de Dios. Dios es el único que salva. El mensaje no cambia. Yo soy Adonai y fuera de mí nadie salva. Pero yo uso agentes divinos. Yeshua es mi agente a través de la cual yo traigo salvación. No quiere decir que Yeshua salva, sino Yeshua es el agente divino por el cual hay salvación. Como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue muchos hombres que han pasado por la historia de la Biblia, que fueron agentes divinos para que ocurriera una salvación. Gedeón fue un mediador. Gedeón fue un agente divino que trajo salvación. Los jueces, de todo el periodo de los jueces. Entonces, ahí se acaba el argumento de que no, es que el pasaje dice, yo soy Adonai, fuera de mí no hay quien salve. Entonces Yeshua es Adonai porque fuera de él no salva. No, es que eso nunca cambia. Yeshua, Dios da la salvación, pero Yeshua es el agente por el cual vino la salvación. Seguimos leyendo. La palabra hebrea, Yashá, y Yeshua son palabras hebreas que suelen traducirse como salvar y salvación. Estas son las palabras que siempre vamos a encontrar en el hebreo. Yashá y Yeshua. Yeshua es una palabra hebrea para salvación. Es la misión, la función y el propósito del Mesías cuando vino a la tierra, ser salvación. Natsal, también en hebreo, se traduce como rescate. Y Sosó y sotería, palabras griegas que significan salvar y salvación. Por eso le digo que tenemos que estudiar las palabritas, porque Sosó y soteria es lo mismo que Yashá y Yeshua en el Tanakh. Antecedentes del antiguo Oriente Próximo, contexto cultural. En las regiones mesopotámica, cananea e hitita, la mayoría de la gente tenía una visión negativa del más allá. Los humanos fueron creados para servir a los dioses y los dioses no querían que vivieran para siempre. En la epopeya de Gilgamesh se le dice a Gilgamesh, la vida que buscas nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, la muerte se la dispensaron a la humanidad. La vida se la reservaron para sí mismos, para los dioses. Esto nos dice George Epic, 43. No existía ninguna concepción del juicio después de la muerte. Más bien, todos se iban a un inframundo desagradable. Los rituales para los muertos no eran diseñados para mejorar la experiencia post-muerte, sino para asegurar que los muertos no molestaran a los vivos. La gente común no tenía ninguna esperanza de mejorar su suerte en la otra vida, aunque es posible que hayan asumido un trato especial para los gobernantes fallecidos. Como resultado, los deseos de salvación se enfocaban en las circunstancias presentes. Una oración ugarítica pide un rescate físico y dice: oh Baal, si expulsas al fuerte de nuestras puertas, el guerrero de nuestros muros, un toro, oh Baal, dedicaremos. Curtis en la Canaanite Gods 138. Tales solicitudes de salvación generalmente se veían atenuadas por el pesimismo sobre si las deidades se preocupaban lo suficiente como para intervenir. Un poema se lamentaba. Decía: mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba está esperando. Oiga bien esto. Mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba estaba esperando. Quiero que usted escuche esto, porque estamos hablando, esto es Mesopotamia, Canaán y Anatolia. Ahora, si nosotros entendemos este tipo de cositas, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Ok? Fíjese. Se lo voy a volver a leer. Mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba estaba esperando. Ahora, fíjese lo contrario. Si nosotros vamos al libro de Job, que se cree que es uno de los libros más antiguos. Libro de Job. Lamento de Job. Cuando se lo traga el pez. Fíjese ahorita por aquí. No, perdón, yo estoy mal. Estoy hablando de Job. Jonás. No sé de dónde saqué Job. Jonás. Capítulo 2. Fíjese lo que dice. Entonces oró Jonás
al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, Jonás cree que está muerto. Jonás cree que está muerto. De hecho, lo va a decir. Y aquí vamos a ver el contraste. Vamos a ver el contraste porque mientras estas culturas entendían que no había nada para ellos después de la muerte, hasta ahí llegaste. Aquí hay un contraste, porque fíjense lo que dice Job. Entonces oró Jonás. Sigo con Job. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Esta es una oración que está contraria a lo que acabamos de leer en este recurso, porque dice, mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba estaba esperando, mientras que aquí dice Job, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Vamos a ver qué es Seol aquí. Región de los muertos, ahí lo tiene. Región de los muertos. Seol es la palabra, voy a ver si puedo ver aquí. Seol, Sheol, reino de la muerte, diccionario bíblico. Seol, la morada de los muertos, equivalente al griego Hades, Seol. Ya usted entiende por ahí, ¿va? ¿Ok? Entonces, bien diferente, porque aquí él le está diciendo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno, desde el lugar de los muertos, pedí auxilio y escuchaste mi voz. Desde mi tumba, pedí auxilio y escuchaste mi voz. Mientras que el poema, ¿de dónde era este poema? Un poema, no nos dice dónde, no nos dice cananeo, más seguro era cananeo. Tales solicitudes de salvación generalmente se veían atenuadas por el pesimismo sobre si las deidades se preocupaban lo suficiente para intervenir. Un poema lamentaba, mi Dios no ha venido al rescate, mi tumba está esperando. Egipto. Aunque algunos egipcios creían que era posible una vida futura feliz, basada en una vida virtuosa o en la gracia divina, en Egipto creían en la gracia divina. Otros pensaban que la otra vida sería lúgubre. Los gobernantes eran considerados divinos y podían esperar una feliz vida futura. Para ellos, la otra vida se veía como más vida, no como muerte, y una vida sin las negatividades. Este se encuentra en el libro de Davis, Dead, Los Muertos, página 32. Asman sostiene que esta bendita vida futura se restringía a los reyes de Egipto en las primeras dinastías y no se abría otros hasta que comenzó la sexta dinastía, alrededor del año 2200 antes de la era común. Finalmente, una feliz vida después de la muerte estuvo disponible para todos basada en la virtud. Y aquí es donde se pesaba el corazón de las personas a través de Ma'at. El pesaje de la pluma, ¿se acuerda? Bueno, ya vamos atando unos cabos entonces. Dice aquí, debido a que los egipcios creían en un juicio después de la muerte, enfatizaban la vida pura. Sin embargo, los rituales que buscan la ayuda divina pueden compensar las impurezas de una persona. En la literatura mortuaria egipcia o en el libro de los muertos, las oraciones por la salvación se refieren sobre todo a la idea del juicio de los muertos, que nadie podría esperar sobrevivir sin la gracia divina. Aunque una persona que fracasaba en el juicio caería en el olvido, los papiros registran solo el éxito, nunca el fracaso. El éxito en el juicio parecía depender más del conocimiento de los rituales correctos que de cómo había vivido una persona. Pero una gran mayoría de la población no sabía leer y no conocían los rituales precisos, y los lamentos fúnebres indicaban que no tenían esperanza sobre la otra vida. A partir de alrededor del año 1000 antes de la era común, la evidencia sugiere que los egipcios vivían con la tristeza certeza de que una persona fallecida pierde la conciencia individual y permanece en un lúgubre estado de sueño. Sin embargo, también hay señales en historias egipcias, imágenes y prácticas que apuntan a la esperanza de una vida futura que se parece un poco a la existencia actual. Antiguo Testamento. En el Tanakh, la mayoría de las referencias a la salvación en el Antiguo Testamento o en el Tanakh se refieren a la liberación física.
¿Se acuerda que hablamos que se debía a la liberación física y a la futura? Bueno, en todo el Tanakh vamos a encontrar que la mayor parte de las referencias que se encuentran en el Tanakh tienen que ver con la liberación física. De ahí es donde entendemos que entonces el concepto de cómo el judaísmo ve la palabra salvación y cómo nosotros lo vemos es un poco diferente, porque nosotros se ha ido mezclando con tanto dogma, teología, tradiciones, y ellos siguen entendiendo que salvación tiene que ver con primeramente una cosa: la liberación física, el establecimiento del reino, de la simiente de David, el Mesías. Y ahí vamos desarrollando un poquito de cosas. Pero entonces dice, la liberación física en la vida antes de la muerte. Este ciertamente es el caso de la Torá, el Pentateuco, los libros históricos. Y sigue siendo cierto para los profetas y los salmos, los escritos. Sin embargo, en la literatura posterior a Israel, aquí es donde tiene que poner atención. Porque dentro de lo que es la Torá, o Pentateuco, la Torá, los libros históricos, Josué, Reyes y profetas y los salmos, se habla de la liberación física. Cuando ellos van a Babilonia y están en el exilio y hay una literatura posterior de Israel, eso es lo que se entiende como literatura posterior de Israel, va a haber un pequeño cambio. Aquí usted va a ver cómo se le empieza a dar significado a pasajes como el Valle de los Huesos Secos, que ahora tiene que ver con resurrección de los muertos. Los huesos se levantan de la muerte, pero antes no pensaban así. Por eso cuando nosotros decimos Génesis 3:15, donde dice que el hijo de la mujer, el hijo de la simiente de la mujer aplastará la cabeza al hijo de la simiente del diablo. Ahí está Yeshua dándonos la salvación. En el principio no se veía así. Puede ser un versículo profético que más adelante va a pintar una figura profética, pero no estaba escrito con esa intención. Y muchos de los versículos que nosotros ahora vemos como mesiánicos no estaban escritos con esa intención. Fue más adelante cuando se le empezó a dar otro giro distinto con la esperanza mesiánica y la esperanza de ahora una resurrección. Por eso cuando las personas discuten y se encuentran con un judío, el judío dice, no, eso no quiere decir eso. Porque lo están viendo con los ojos literales. No están viendo la esperanza mesiánica futura. Todavía no lo están viendo. Y no es que están mal, simplemente que no están viendo esa parte. Y tú que lo estás viendo no sabes explicar esa parte. Así de simple, sencillo. Dice, sin embargo, en la literatura posterior de Israel comienzan a surgir varios temas en torno a la idea de la resurrección. Es lo que le acabo de decir. Primero, se desarrolla una conexión entre la restauración nacional y la resurrección individual. Esto es lo que se busca. Cuando se habla en el judaísmo como la restauración de todas las cosas, se está hablando de una restauración nacional y después la resurrección individual. Segundo, la resurrección se asocia con la recompensa escatológica. Aquí es donde entra la parte de escatología. Pero no es hasta que ellos van al exilio y regresan que ahora tienen un entendimiento escatológico, algo que va a suceder en el final de los tiempos, la esperanza mesiánica. Y ahí es donde lo que estábamos hablando con Simeón, con Ana, con Pablo, con los discípulos, cuando ellos están diciendo, Pablo dice muchas veces, según la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? ¿Cuál es la esperanza de Israel? Los discípulos, Hechos capítulo 1, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Esa era la esperanza. Tú eres el Mesías. Ahora hay una esperanza de restauración para que finalmente nuestros muertos resuciten. Ahí es donde entonces ahora se entiende que aunque una persona murió sin el Mesías, dígase el judaísmo, ellos están esperando la resurrección, aquel que los va a levantar de los muertos nuevamente, porque ellos entienden que hay vida del otro lado de la muerte. Porque así como Job, que dice, clamé en el seno del Seol, en el seno de mi muerte, clamé y tú me escuchaste. Por eso Jacob dice, entiérrenme en Macpela, porque
se creía, los Midrash dicen, se creía que ellos entendían que Adán se iba a levantar de ahí, Abraham se iba a levantar de ahí, Isaac se iba a levantar de ahí, y decía Jacob, yo quiero estar también ahí cuando me levante. Es que ellos no necesitaban creer en Yeshua como tal, pero tenían el entendimiento de que iba a haber una resurrección de los muertos, y aquel que los puede resucitar de los muertos se llama Yeshua. Pero eso fue algo que se fue resolviendo más adelante. Entonces dice, al mismo tiempo el significado de la salvación se expande para incluir la restauración de toda la humanidad en un estado de paz y plenitud, el reino milenial. Tanakh, Pentateuco, Torah, la Torah. A lo largo de la Torah, del Pentateuco, todas las personas buenas y malas van al Seol cuando mueren. Génesis 37-35. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo, enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob llora la muerte de José y dice, me voy a ir a la tumba enlutado por haber perdido a mi hijo. Ellos creían que las personas buenas o malas iban al Seol. Números 16:33. Y ellos con Coré, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Entonces igual esto se viene interesante para lo que vamos a hablar después. Lázaro y el rico, ¿dónde estaban? Bueno, había un Seol, lugar donde estaban los buenos y los malos. Y vamos a ver la parábola más adelante. Hoy no la voy a tocar, solamente para que usted se conecte, se siga conectando. No le voy a decir cuándo la voy a dar, para que siga pendiente a los videos. Seguimos. Entonces, como resultado, toda referencia a la salvación implica un rescate en la vida presente. La inundación, el diluvio, por ejemplo, es un peligro físico del que Dios salva a Noé, libera, salva a Noé a su familia. Entonces, el diluvio o la salvación de Noé en el diluvio fue de un peligro físico. Había aguas que iban a cubrir toda la tierra. Más adelante, en Génesis, Jacob ora por la intervención divina. Líbrame, Natsal. ¿Se acuerda que vimos esta palabra Natsal, que tiene que ver con salvación? Aquí arriba. Natsal, salvar, salvación. Bueno, cuando viene Esaú, Jacob ora, Natsá. Te ruego, líbrame, sálvame, te ruego de la mano de mi hermano. Génesis 32:11. Si nosotros vamos aquí a Génesis 32:11, líbrame, vamos a ver que la palabra líbrame es Natsal. Dice Hasileni, pero si nosotros le hacemos un estudio, redimir, libertador, no me dio la palabra bien. Aquí está esta palabra. Vamos, Logos, no te portes mal, Logos, líbrame. Ahí lo tiene. Natsal, librarse, salir con vida, escapar, despojar. Y si la voy aquí, ahí me la va a dar. Se fue. Estudio de la palabra bíblica. Ahora sí, aquí está. Nitzal. Que es librarse, sacar, salvar, ser sacado, librado, desprenderse. Y aquí está en los sentidos: ser protegido, arrebatar, escapar, salvar en el contexto religioso, ser arrebatado. Salvar se encuentra en Salmo: líbrame de todas mis transgresiones, no pongas escarnio del insensato. Salmo 51:14, líbrame, sálvame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Okay?
No quiero irme muy, porque si no, déjenme cerrar por aquí. Este ya no lo ocupo. ¿Y este qué es? Seol también ya no lo ocupo, porque si no, luego tengo tantas cosas aquí. Soteria, este tal vez lo ocupe. Ok. Este no lo ocupo. Este no lo ocupo. Este sí lo ocupo. Entonces dice, la primera aparición de la Biblia, de la raíz hebrea para salvar, Yeshua, se encuentra dentro de las palabras de bendición de Jacob a sus hijos. Génesis 49:18. Es la primera vez que encontramos la palabra Yeshua. ¿Ok? Aquí. Vamos a ver qué es para salvar. Génesis 49:18. Tu salvación, y aquí es Yeshua. Yeshuat. Yeshua. ¿Ve? Aquí sí aparece la palabra salvación. Es la primera vez que encontramos la palabra Yeshua. Y aquí está Yeshua. 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 ¿Ve? Es la primera vez que encontramos la palabra Yeshua y es dentro de las bendiciones de Jacob a sus hijos. El ejemplo supremo de salvación en el Tanakh es el Éxodo. La narrativa usa las principales raíces hebreas para salvar indistintivamente. He descendido para librarlos, Nasal, de la mano de los egipcios. Éxodo 3:8. Y el Señor salvó Yasha a Israel en ese día de mano de los egipcios. Éxodo 14:30. Pero fíjese lo interesante. Yasha, ahí aparece Yasha y en Éxodo 3:8 aparece Natsal. Pero es el Éxodo, cuando está salvando Dios al pueblo de Israel de sus enemigos. Las regulaciones de culto de los israelitas prescribían medios para mantener la relación con Dios, pero solo desempeñaban un papel indirecto en la idea de la salvación. Nunca se dice que los sacrificios del Antiguo Testamento que salvaran o redimieran a nadie. La palabra salvación se asociaba de manera más prominente con asuntos de esta vida, especialmente los deseos nacionalistas de tierra, fertilidad y éxito militar. Levítico 26, Deuteronomio 28, en todo el Pentateuco, en toda la Torá, la salvación generalmente se refiere a la protección física. El Señor, su Dios, es el que va con ustedes para pelear contra ustedes, pelear contra sus enemigos para salvarlos. Deuteronomio 24. Porque Adonai vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. La palabra salvaros es Oshiaetkem. Viene de la raíz Yasha. Yasha, rescatar, ¿ve? Yasha, aquí está Yasha. Yud Shin Ain. Yud, Shin, Ain. Son las tres palabras. No tiene una pronunciación. Es Yud, Shin, Ain. Rescatar. Estar salvarse, estar a salvo. Esa es la raíz. Yo voy a cerrar este. Los libros históricos. En los libros históricos del Tanakh, del Antiguo Testamento, la salvación sigue significando protección física. O sea, no ha cambiado, es una protección física. La mayoría de los usos de Yasha en esta literatura se refieren a la ayuda de Dios para la nación en situaciones militares. Cuando las personas piden salvación, se refiere al rescate de los peligros físicos. No están pidiendo ser salvados de sus pecados o salvados después de la muerte. Según la teología deuteronomista, el libro de Deuteronomios, reflejada en estos libros, Dios prospera y bendice a quienes obedecen su ley. Está claro. Según la Torá, Dios bendice y prospera a todos los que caminan conforme a la Torá. Los que no tienen consecuencias, que puede ir hasta la muerte. No había un rescate. Si tú haces lo bien, te va a ir bien. Si tú te sales de ahí, te va a ir mal. Dice aquí. Además,
Cuando Israel es derrotado por enemigos, la conclusión razonable es que la nación ha sido infiel al pacto, como pasa en el libro de los jueces. Por esta razón, las solicitudes de salvación divina suelen ir acompañadas de solicitudes de perdón, porque cometieron idolatría y porque transgredieron el convenio, fallaron al pacto. Pero las primeras siguen siendo distintas a las últimas. La relación restaurada con Dios, que obtuvo el perdón, proporciona las bases para pedirle que intervenga, que traiga una salvación. Este patrón se ve en Jueces y en otras narrativas históricas. Voy a poner un ejemplo. Vamos al libro de los Jueces. Y vamos a ver cómo hay un ciclo. Ya no sé ni dónde está el libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Capítulo 3. Dice, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamaat, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, transgredieron el pacto, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí encontramos que ellos transgredieron el pacto. ¿Ok? So, número 1, transgreden el pacto. So, ya vamos a encontrar un patrón. Transgreden el pacto. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Transgredieron el pacto. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. No cumplieron los mandamientos. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Se fueron esclavos por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. A Otoniel. Estoy curioso de ver qué es la palabra libertador. Moshiach. Ay, Dios mío. Se me olvidó dónde estaba. Los hijos de Israel claman al Señor y Él les levanta un Mashiach a los hijos de Israel para que los librara. A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Eso quiere decir que lo que estamos viendo aquí es que él juzgó. Fíjense lo que dice aquí. Juzgó a Israel. Él se volvió, juzgó a Israel. El Señor entregó en su mano al rey de Israel y su poder. Y él prevaleció sobre él. Y la tierra tuvo descanso. Esta palabra, descanso. Ahora todo hace sentido. Shakat. Shakat. Tener calma, estar quieto. Shakat. Déjeme borro esto. Entonces, interesante. Me reí porque si nosotros estamos entendiendo que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo, clamaron a Dios y Dios les levantó un Mashiach para que los rescatara. Cuando este Mashiach los rescató, entregó todo el poder de la tierra en manos de Otoniel y trajo un descanso a la tierra. Levanta a Yeshua el Mashiach. Primera de Corintios 15 dice, hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies.
y va a tener 1000 años para que la tierra tenga descanso y esté en paz. ¿Por qué no entendemos esos conceptos si son tan claros? Cuando empezamos a estudiar la Biblia de esta manera sistemática, entonces entendemos cuál es la función, el rol y el propósito del Mashiach. Y no es el primer Mashiach, pero él es el Mashiach de Mashiachs. Es el Mesías de los Mesías. Porque el concepto de salvar es de Dios, pero Dios no salvó a los hijos de Israel. Él mandó un libertador, un Mashiach. ¿Y por qué decimos nosotros que Yeshua es nuestro libertador? Porque es el Mashiach. Entonces él es el mecanismo por el cual Dios Supremo trae la liberación. Gracias. Voy a seguir leyendo. Libros proféticos. Cuando los profetas hablan de salvación, se refieren a la restauración de la nación en la vida presente. Ahí lo tiene. Ya brincamos de lo que era la Torá, que era la restauración de un peligro, y luego en los libros proféticos, la restauración de la nación en la vida presente, el reino de Israel. La palabra Yashá y sus afines aparecen 100 veces en la literatura profética, y la intención se centra constantemente en la supervivencia física. Aunque se expresan algunas esperanzas de salvación después de la muerte, Yashá y sus afines no se utilizan en relación con la otra vida. La salvación de Israel se asociaba con una variedad de ideas. ¿Cómo miraba Israel la salvación? 1. Un líder mesiánico o una figura como el siervo del Señor. 2. La restauración de la monarquía davídica, la reunificación de Israel y Judá, un segundo éxodo, un regreso a la tierra, una era de poder internacional, paz y bendiciones agrícolas, el conocimiento de Dios que se extiende a todas las demás naciones, cambios apocalípticos en el cielo y en la tierra, en animales y humanos, perdón y un nuevo pacto en el que Dios habita con el pueblo. Por todas estas cositas aquí, por todas estas cositas aquí, es que si usted le pregunta a un judío, ellos le van a decir, Yeshua no es el Mesías que esperamos. Por estas cositas aquí. ¿Por qué? Porque es un líder mesiánico, una figura como el siervo del Señor. Ok. Pero la restauración de la monarquía davídica. Israel no tiene rey. Después del exilio no ha tenido rey. No se ha establecido la monarquía. Yeshua no estableció la monarquía. Pero nosotros sabemos que cuando Él regrese, Él será rey de la tierra. Entonces es cuando ellos entenderán que Yeshua, el Mesías, al que ellos habían rechazado, es el hijo de David, que se va a sentar en el trono y va a cumplir la restauración de la monarquía davídica. Pero es hasta ese entonces, mientras ellos siguen teniendo una venda, y por eso ellos dicen, no puede ser el Mesías. Tercero, reunificación de Israel y Judá. No hubo una unificación. Pero él claramente él vino y dijo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso quiere decir que no se ha reunificado el reino. Por eso, una era de poder internacional, paz y bendiciones agrícolas. Después de que Yeshua muere, los romanos toman Jerusalén y mandan a los judíos al exilio y pierden la tierra. O sea que en lugar de mejorar la cosa se puso peor. Conocimiento de Dios que se extiende a todas las demás naciones. Cambios apocalípticos y perdón y un nuevo pacto en el que Dios habita con su pueblo. Pero Dios no puede habitar con el pueblo porque hay muerte. Yeshua tenía que cumplir y pagar por esa paga, justificarnos, como hemos visto en los 4 videos, para que ya no haya muerte. Y cuando ya no haya muerte en la tierra, 1 Corintios 15, Apocalipsis 22, entonces Dios establezca su trono y Él sea uno para todos, donde ya no haya muerte. Es por eso que todas estas cosas, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que Hechos capítulo 3, el primer mensaje de Pedro va a ser sumamente impactante. Él dice, fíjense lo que dice. Segundo sermón de Pedro. Y estando el asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban.
Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no nos miráis así? Así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar, después de que el cojo andaba. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo, Yeshua, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo justo y pedisteis que os concediera un asesino, y diste por muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Yeshua de los muertos? Dios, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Yeshua lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y por la fe que viene por medio de él, de Yeshua, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. ¿Se acuerdan lo que le dije aquí? Estas 7 cositas, 3, 6, 8 cosas, 8 cosas. Pedro está dando la respuesta aquí. Dice: Dios ha cumplido así lo que anunció por de antemano, por boca de todos los profetas, que su Mesías, que su Mashiach, su libertador, debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo, de vuestros hermanos. A él prestáis atención en cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, nuevamente es bien claro, dice: Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras iniquidades. Y ahí Pedro está explicando todas estas cositas. En todas estas concepciones, las esperanzas de salvación nacional se refieren a la vida de este lado de la muerte. Eso quiere decir antes de morir. Sin embargo, Moller observa un desarrollo significativo. El alcance de la salvación de Dios se amplía para incluir la liberación de las amenazas del propio pecado del pueblo. Esta expansión se refleja en Ezequiel 37, versículo 23, cuando dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Yo los salvaré, la palabra Yasha, salvar, o Shati, de todas sus rebeliones con todas las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Ve? Y ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y los pondré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. De Ezequiel 37 es que salen todas estas esperanzas que nuestro pueblo judío tiene, que ellos dicen que no se cumplieron en Yeshua, pero realmente se van a cumplir en su venida, cuando Él venga, que todas estas cosas van a ser cumplidas.
¿Ok? Los textos proféticos exhiben un desarrollo significativo con la esperanza de la otra vida. Varios pasajes parecen afirmar la posibilidad de la resurrección. Pero ojo, que vimos que la Torá no habla de resurrección. Los libros históricos, Jueces, Josué, Jueces, no hablan de la resurrección. No es hasta los profetas como Isaías y Ezequiel que va a aparecer el concepto de resurrección y la posibilidad de una resurrección. Vamos a ver, por ejemplo, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradas del polvo, despierten y den gritos de júbilo, la tierra dará luz a los espíritus. Isaías 26, 19. Por cierto, si nosotros leemos Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y clamar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual de hortaliza, y la tierra dará sus muertos, la tierra dará sus muertos. Usted nunca se ha pensado, nunca se ha puesto a pensar, ¿de dónde Pablo saca el concepto de una resurrección? Pablo era judío. Pablo tenía que haber entendido pasajes como estos. Le voy a volver a leer esta parte, porque lo quiero llevar a un lugar. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora fíjese lo que dice Pablo, Rab Shaul, en la carta a los tesalonicenses. Los nombres están bien grandotes y no se ven. Tengo que abrir aquí este. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice, ahora hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que murió por nosotros para que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Pero fíjese que aquí el concepto despiertos o dormidos tiene que ver con la muerte. Y ahora empieza a decir, por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Entonces, es la segunda carta. La segunda. ¿Dónde está esta cosa? Déjeme se lo busco. No se vaya. Primera de Tesalonicenses 4. Aquí está. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es, los que están en la tumba. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Y aquí nos dice Efesios 2:12.
En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía, alejados de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta esperanza es la resurrección. Porque si creemos, aquí lo va a decir más adelante, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que perezcamos hasta la venida del Señor y permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Luego, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pero dice, los que durmieron y los muertos en Cristo se levantarán primero. Isaías, ¿qué dice? La tierra dará sus muertos. Ahora, no solo eso. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice Apocalipsis también. Apocalipsis 20. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron cada uno a los muertos que estaban con ellos, y fueron juzgados, y cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Pero dice esta parte de aquí. La muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Nuevamente ponga atención. La tierra dará sus muertos. No podemos sacar la escritura de lo que está establecido. Tenemos que sacarla de las teologías. Y entonces usted se preguntará aquí, bueno, estamos hablando de que los muertos duermen. Entonces, ¿cuál es la idea de que me dijeron mi abuelita murió y ya está con el Señor? Bueno, esa es parte de la teología del dogma. En la Biblia se cree que están durmiendo, las personas están durmiendo, están en la tumba durmiendo para cuando sean levantados, ya sea para con la vida en el Mesías o para cuando sean levantados al juicio de Apocalipsis. Lo vimos en Tesalonicenses, lo vimos en Apocalipsis. Hoy en día el confort que se da dentro de las iglesias es, no te preocupes, ya está en mejor lugar, ya está tocándole el arpa ahí con su areola y con vestida de blanco y con sus alas y tocándole la arpa. Hermano, eso es más la teología que lo que realmente la Biblia nos enseña. Lamento decírselo de esa manera, pero si vamos a estudiar la Biblia de la manera seria y de la manera correcta, tenemos que entonces empezar a sacar todas esas cosas que nos dijeron, de que mi abuelita, de que mi papá, de que mi tío. Si tu tío, si tu abuelito, si tu primo fue una buena persona y tenía la esperanza de que Dios le levantara de los muertos, va a ver al Mesías. Si tu abuelito fue bueno, pero no conoció al Mesías, va a ser levantado en un juicio final, en donde va a tener la oportunidad de que a través de sus obras pueda ser redimido. Eso lo habla Romanos. Y si fue malo, pues no habrá oportunidad para él. No es el tema, pero tenía que decírselo. Una de las canciones del siervo de Isaías describe la muerte del siervo. Isaías 53 del 8 al 10.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos. Su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será. La consecuencia indica que el siervo será asesinado, luego vivirá de nuevo, pero el texto no brinda suficientes detalles para determinar si se trata de una resurrección o una restauración de la vida mortal. La vida mortal. La visión de Ezequiel de los huesos secos, Ezequiel 37, del 1 al 14, se considera casi universalmente como las imágenes de resurrección que representan una restauración nacional. Sin embargo, las imágenes no necesariamente dan fe de una resurrección literal de individuos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Mire, aquí está más claro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Daniel 12:2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. La palabra aquí libertado es ser rescatado, Gimalet, que viene de la raíz Mem Lamet Tet. Esto es interesante porque esta palabrita la vamos a ver después. Libertado. Esta palabra la vamos a ver la próxima semana. Milet. Milet, que es escapar. ¿Ok? Se la vamos a ver la próxima semana. Milet. Tu pueblo será Milet, será libertado tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, duermen. La palabra duermen, se la voy a enseñar por aquí. Yashen, durmiendo. Dormir, estar dormido. Dormido, los que duermen, es decir, los que han muerto. Durmiendo, equivalente al griego yashen. Esta palabra cateudo es el equivalente a cateudo, que también es durmamos, dormir. Entonces es interesante que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta palabra ignomía, esta es la palabra ignomía. Confusión. Ignomía. No me sale aquí la palabra ignomía. Gerpat. Japarot. O es que es la palabra griega. No me va a salir porque ignomía es griego. Gerpa, desgracia. Gerpa. Tiene... No tiene traducción en la Septuaginta. En griego. Bueno, a ver si aquí me lo da. Onedeismo. No me lo dio. Estoy estudiando aquí juntamente con ustedes. Me quedé pensando aquí la palabra deraot. Desprecio, falta de respeto acompañada de un sentimiento de intensa aversión. Esta, si no me equivoco, esta es la palabra. Confusión.
No, la próxima semana se lo busco. Pero entonces, ya queda claro, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ok? Entonces ahí está claro. Los eruditos generalmente consideran que esta es la afirmación más clara del Tanakh, del Antiguo Testamento, de una resurrección general, ya sea solo de judíos o de toda la humanidad. Presumiblemente, estos diferentes destinos en la otra vida se asignan en función del comportamiento ético en la vida presente. Función del comportamiento ético de la vida presente. A pesar de estas referencias, la idea de la resurrección en el más allá no parece haberse vuelto prominente en la teología de Israel en esta etapa. El tema permaneció sin explorar por estos escritores en otras secciones de sus libros. También fue ignorado por sucesivos profetas, salmistas, sabios e historiadores. Incluso en el periodo post-exílico, la mayoría de las esperanzas de salvación parecen haberse centrado en el poder nacional y la prosperidad. Sin embargo, las esperanzas emergentes de Israel para la otra vida implicaban que las consecuencias del pecado serían anuladas. Las relaciones con Dios, con otras naciones y con la creación misma serían restauradas. Dice la esperanza de Israel. Y aquí es donde ya va a ir entrando también Yeshua, porque dice, las esperanzas emergentes de Israel para la otra vida implicaba que las consecuencias del pecado serían anuladas, habría justificación, lo que vimos con Yeshua la semana pasada, y la relación con Dios y otras naciones, y con la creación, un reino milenial, todo sería restaurado. ¿Cuánto va? 1 hora con 18, 1 hora con 10. Déjame terminar esta parte. Esta parte es larga. La mayoría de los escritos expresan una visión deprimente de la muerte. Job habla de la muerte como el final. Job 10:21, 14:7, 14:12, 16:22. Al igual que Eclesiastés 9:5 y 6. Para los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Algunos salmos describen la muerte como un silencio permanente. Salmo 6:5, Salmo 39, Salmo 88 del 3 al 5, Salmo 88, 10 y 12. Algunos salmos parecen expresar alguna esperanza sobre el más allá. Salmo 16:10 y 11, Salmo 49:15, Salmo 73:24, pero con mucha frecuencia, salvación se refiere al rescate en esta vida, aún en los salmos. La palabra Yashá y sus afines se usan 136 veces en los salmos. Casi todos los casos se refieren al rescate de un peligro, de una enfermedad o de un peligro. Y aquí es donde va a entrar después la palabra áfesis, porque áfesis tiene la connotación de una remisión de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La muerte. No había cura para ella, pero Dios hizo áfesis, hizo remisión, nos curó, nos salvó a través de lo que hizo Yeshua. Y esa es la remisión última para la cual ni la Torá ni nada tenía cura, pero sí Dios a través de Yeshua. 3 salmos hablan de un rescate del Seol, lugar de los muertos. Salmo 33. Oh Adonai, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Salmo 116, del 3 al 8. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Adonai diciendo, oh Adonai, libra ahora mi alma. Clemente es Adonai y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Adonai guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Adonai te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes. Está diciendo que lo salvó del Seol. También se refiere al rescate antes de la muerte, pero no después. Además, el Salmo 17:5 dice, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré
cuando contemple tu semblante. Esta no es una expectativa después de la muerte, sino más bien describe el despertar después de que Dios visitó al salmista por la noche. 3 salmos podrían estar aludiendo a una vida futura esperanzada para los justos. No abandonará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Salmo 16:10. Disculpe. Por sí mismo, este versículo podría tratarse como una figura retórica. Dios no permite que el salmista vaya a una tumba prematura. Sin embargo, el siguiente versículo apunta a una perspectiva más amplia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Y este es el salmo que va a citar Pedro cuando habla que Dios resucitó a Yeshua de entre los muertos. Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Salmo 49:15. Day señala que el salmista está atribuyendo a Dios lo que el hombre no puede lograr por sí mismo. En conjunto, una alusión a la vida después de la muerte es la más natural. Con tu consejo me guiarás, luego me recibirás en gloria. Salmo 73:24. Aunque esta referencia es vaga, una declaración posterior identifica un destino diferente para los malvados. Los que están lejos de ti perecerán, dice Salmo 73:27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El salmo podría estar implicando 2 tipos de existencia en la otra vida. Las palabras hebreas para salvar no se utilizan en relación en estas aparentes esperanzas en el más allá. La palabra rescate se usa en el Salmo 49:15, pero no con un término técnico. Un pasaje de Job respalda una visión esperanzadora del más allá. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Job 19, 25 y 26. El texto no ofrece información que pueda explicar cómo Job ha llegado a esta conclusión optimista, dado que su sufrimiento continuo. Muchos estudiosos concluyen que es apropiada una traducción diferente. Por cierto, este salmo me lo citó alguien para decir que Yeshua es Dios, porque dice: ¿quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor, la palabra aquí es Goalí, mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, es en mi carne. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más debiera decir: ¿por qué le seguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Él no está diciendo que va a ver a Dios literalmente. Y después Yeshua dice: el que me vio a mí ha visto al Padre. Tenemos mucho que aprender todavía. Así es que hoy vimos que realmente lo que creíamos que cuando alguien confesaba a Yeshua, automáticamente estaba en un cielo celestial, no es así. Las personas que mueren van al Seol. Y mientras están en el Seol, en el lugar de los muertos, en la tumba, están esperando que venga la gloriosa venida de Yeshua para que sean levantados de entre los muertos, o que venga el juicio final, en donde va a haber un juicio equitativo para todas aquellas personas que murieron sin el Mesías, para pesar según sus obras. ¿Cómo le puedo comprobar eso? Se lo voy a comprobar con Romanos, para que vea que Dios es justo, misericordioso, y con esto termino. Romanos capítulo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que murieron sin la Torá, también sin la Torá perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, no son los oidores de la Torá, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen Torá,
hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan una Torá, son ley para sí mismos, son una Torá para sí mismo, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Yeshua al Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Habrá un día en que los hombres van a ser juzgados. Si moriste con la Torá, vas a ser juzgado por la Torá. Si moriste sin la Torá, sin Yeshua, vas a ser juzgado por lo bueno que tú hiciste. A mucha gente que no conoció a Dios, no conoció la Torá, pero sí sabía que había un Dios en el cielo, trató de hacer las cosas lo mejor posible a su manera, en su razonamiento. Ellos hicieron una Torá para su corazón y Dios los va a juzgar de acuerdo a ello. Mucha gente se pregunta, bueno, si el evangelio no fue llevado a mi abuelita, a mi tatarabuelita, a los bisabuelitos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ahora usted ya entiende que de acuerdo a lo que Rav Shaul dice, ellos sabían hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Siempre y cuando ellos hayan actuado con justicia, de acuerdo a las buenas obras, eso es lo que va a hablar de ellos delante de Dios. El que fue malo, fue malo. Pero hay esperanza todavía para aquellos que están muertos y murieron sin el Mesías. Eso es lo bueno, que Dios es justo, misericordioso. Esta fue la primera parte del concepto de salvación. Nos fuimos hacia atrás para que usted vea que en toda la Biblia, desde Génesis hasta los profetas, no se hablaba del concepto de salvación como nosotros lo entendemos. Creen en Yeshua y se salvo. Después, cuando vienen los profetas y los libros posteriores a los profetas y el Nuevo Testamento, se va a seguir pensando de la misma manera, pero ahora ya hay una liberación para después de la muerte que ocurre con Yeshua. No es tan simple hablar de salvación, no es tan simple de pasa al frente y eres salvo. Tenemos que reconsiderar muchos de los términos que usamos en nuestro lenguaje, especialmente cuando hablamos del Nuevo Testamento, porque 85% del Nuevo Testamento solamente es lo que ya está escrito en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Así es que si queremos hablar la Biblia de una mejor manera, tenemos que estudiar. Nos vemos la próxima semana para la parte número 2 del concepto de salvación en el primer siglo. Nos vemos, que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Eterno les guarde y sean bendecidos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.